Tenemos características de las costillas, tenemos 12 pares de costillas, las cuales tenemos costillas verdaderas, que son de la 1 a la 7, tenemos costillas falsas de la 8 a la 10 y costillas flotantes de la 11 a la 12. Básicamente las características de estas es que las verdaderas van a estar de la 1 a la 7, se van a unir directamente mediante sus cartílagos costales al esternón. Las costillas falsas van a estar desde la 8 hasta la 10 y esto se va a unir inmediatamente al cartílago de su costilla superior. Y las costillas flotantes, pues su nombre lo dice, van a estar flotando ya que no se van a unir directamente al esternón. En la caja te vas a encontramos dos pares de costillas, en las cuales tenemos costillas típicas y atípicas. Las costillas típicas son de la 3 a la 9 y comparten características como que tienen una cabeza, un cuello, un tubérculo y caras articulares, mientras que las costillas atípicas son la 1, la 2, la 10, 11 y 12. La primera costilla va a ser la más ancha y la más corta de todas, la segunda costilla va a ser más larga que la primera y la costilla de la 10, 11 y 12 van a presentar una sola cara articular y no presentan cuello ni tubérculos. Continuando con los detalles socios del esternón, pues tenemos que el esternón presenta tres incisuras, que es la incisura yugular, las incisuras claviculares y las incisuras costales. También tenemos que el esternón pues, presenta un ángulo, que es el ángulo de Lewis, que se nos va a ayudar a identificar el segundo espacio intercostal, pero como punto de referencia anatómico. Asimismo tenemos que el esternón presenta tres partes principales, que es el manubrio, el cuerpo y la apófisis hipoides. Detalles socios de los vertebrados. Vamos a tener un cuerpo vertebral, un foramen vertebral, un proceso espinoso, un proceso transverso, la lámina, el pedículo, la cara articular, la fosita para el tubérculo de la costilla. Acerca de las articulaciones que se encuentran en la caja torácica del cuerpo humano, encontramos principalmente lo que son las articulaciones intervertebrales, la cual es un tipo de articulación sínfisis, es decir, de tipo cartilaginoso secundaria, y esto pues básicamente, como podemos ver aquí, es que se mantienen unidos a través de lo que es el disco intervertebral, como podemos ver en la parte de acá. También tenemos lo que son las articulaciones costocondral, que sería básicamente la unión del cartílago costal con la costilla costal. Esto de aquí es un tipo de articulación cartilaginosa primaria, es decir, hialina, y como podemos ver, aquí se va a unir lo que viene a ser el extremo lateral del cartílago con lo que es el extremo external de lo que viene a ser la costilla. Ahora, acerca de lo que vienen siendo las articulaciones costovertebrales y costotransversas, tenemos que la costovertebral, tanto la costovertebral como la costotransversal, vienen a ser tipo de articulaciones sinovial plana. Entonces, como podemos ver a continuación, tenemos la articulación intervertebral y aquí es donde se va a insertar la costilla. Entonces, como podemos ver aquí, significa que la costilla se va a insertar en lo que es la fosita costal superior de la vértebra pues, correspondiente y también la fosita costal inferior de la vértebra superior a la misma. Y por otra parte tenemos lo que viene siendo la articulación costotransversa, que en esta tiene involucrada lo que es el tubérculo de la costilla, y este tubérculo se va a insertar o se viene básicamente como que a unir para formar articulación en lo que viene siendo el proceso transverso de las vértebras, es decir, de esta forma, y también en lo que viene siendo lo que es los discos intervertebrales, como podemos ver en esta maqueta de aquí. Tenemos otro tipo de articulación que es la esternoclavicular, que esta va a ser entre el extremo external de la clavícula con el manubrio del esternón y el primer cartílago costal. También tenemos la articulación manubrio external, que esta va a ser entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, y la articulación psicoesternal, que va a ser entre el cuerpo del esternón y el proceso psicoides. Otro tipo de articulación es la intercostal, que esta va a ser entre los cartílagos de las costillas de las 6 a las 7, las 7 a la 8 y las 8 a la 9. También vamos a tener las articulaciones esternocostal, que esta va a ser entre el manubrio del esternón y el primer cartílago costal, y los cartílagos de las 2 a la séptima costilla van a ser con el esternón. Vamos a hablar sobre divisiones de la cavidad torácica. La cavidad torácica se va a dividir en tres compartimientos bilaterales, que estos van a ser los compartimientos pulmonares derecho e izquierdo, que van a alojar los pulmones, un compartimento central que va a ser el mediastino, que va a alojar el pulmón, la tráquea, los grandes vasos y el esófago. Los pulmones y la pleura visceral van a estar inervados por los plexos pulmonares, que estos se van a ubicar anterior y posteriormente a las raíces de los pulmones. Estos van a tener fibras parasimpáticas, simpáticas y aferentes viscerales. La pleura visceral no tiene fibras sensitivas, por lo cual no vamos a sentir mal en los pulmones. Sin embargo, lo que nos va a causar dolor son las fibras sensitivas de la pleura parietal. Esta va a estar ubicada, va a estar tapizando la pared torácica y cubriendo hacia los pulmones y su pleura visceral. Esta va a estar inervada por los nervios intercostales y también a su vez por los nervios clínicos. En lo que es en los pulmones encontramos lo que son las pleuras, tanto la visceral como también la parietal, una prolongación de la misma, en lo que es el hilo del pulmón, que es la conexión que viene de lo que es la pleura visceral que recubre el órgano, y la pleura parietal, como mencioné anteriormente, que cubre la cavidad torácica, o en este caso la pared torácica. Derecho y el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho podemos observar la fisura horizontal y la fisura obliqua, que va a separar el pulmón, el lóbulo superior, medio inferior. Con respecto al pulmón izquierdo, vamos a encontrar la fisura obliqua horizontal, que va a dividir el pulmón en lóbulo superior e inferior, y aquí tenemos la prolongación del lóbulo superior, que es el lóbulo, y la incisura cardíaca es donde se va a alargar el corazón. También tenemos que el lóbulo derecho pues, va a ser un poco más corto y ancho, a diferencia del izquierdo. Hablando sobre la tráquea y el árbol bronquial, aquí podemos ver que hemos diseccionado el parénquima pulmonar, es decir, el tejido pulmonar, y tenemos a simple vista la bifurcación que nos va a dar origen a los bronquios principales. Podemos ver que la tráquea se va a bifurcar, es decir, se va a dividir en dos a nivel del ángulo de esternón y con la estructura denominada carina. Podemos acotar que el bronquio principal izquierdo es más largo y el bronquio principal derecho es más ancho porque hay mayor riesgo de asfixia. La compleja división de cada bronquio, vamos a hablar que empezamos con los bronquios principales, que se van a dividir en bronquios secundarios o lobulares. Seguidamente van a ser bronquios terciarios o segmentarios, para luego seguidamente pasar a ser bronquiolos conductivos. Seguido de ello van a ser bronquiolos terminales
luego van a ser bronquiolos respiratorios, y estos van a dar origen a los conductos alveolares que van a albergar a los sacos alveolares y así finalmente llegar a los alvéolos, que son la unidad estructural para que funcione la respiración y así la hematosis. La irrigación sanguínea de los pulmones tenemos que va a estar dada por una sola arteria llamada arteria pulmonar, que va a salir del tronco pulmonar y a su vez esta se origina del ventrículo derecho del corazón. Cabe recalcar que esta arteria pulmonar va a acompañar siempre hasta el último camino, hasta los alvéolos, para hacer el intercambio gaseoso o hematosis. Y cabe recalcar que las arterias pulmonares van a llevar sangre desoxigenada. Se va a dar por una vena pulmonar, que a su vez se va a dividir en una superior e inferior. Estas van a llegar al lado izquierdo del corazón, ya, llevando sangre oxigenada. Recorren un camino distinto a las arterias. Ya, el sistema respiratorio es el único lugar donde se van a intercambiar los papeles de las arterias y las venas, las arterias llevando sangre desoxigenada y las venas llevando sangre oxigenada. El corazón es una bomba doble que impulsa la sangre a lo que viene siendo todo el cuerpo. El lado derecho del corazón recibe sangre lo que es pobre en oxígeno o desoxigenada, y mientras tanto el lado izquierdo va a básicamente expulsar la sangre hacia el resto del cuerpo a través de lo que es la vena aorta ascendente y posteriormente por lo que viene siendo lo que es el arco de la aorta, y así va a transcurrir la sangre. Está formado por 4 cavidades, las cuales son los 2 atrios, que son la parte superior, y los 2 ventrículos, que son la parte inferior. Igual tenemos aquí otros detalles como son las orejas de tanto derecha como de izquierda, las cuales también hacen parte de lo que viene siendo los atrios del corazón. Su funcionamiento coordinado forma lo que viene siendo el ciclo cardíaco, y aquí vamos a encontrar 2 tipos de sonido o 2 clasificaciones de sonido, que es el UF y el DUF. El UF es por el cierre de lo que vienen siendo las válvulas que separan los atrios y los ventrículos, y el DUF que viene a ser el cierre de las válvulas tanto aórtica, como es en la que soy aquí, la aórtica, y la pulmonar que está acá. También tenemos que entender que es lo que viene siendo el corazón en distintas capas, como es el epicardio, el miocardio y el endocardio, que es la parte más interna del corazón. El miocardio organizado, una forma de doble hélice, permite una contracción eficiente que expulsa la sangre, y pues finalmente también tenemos que mencionar que este tiene un esqueleto fibroso que sostiene básicamente lo que son las válvulas y mantiene abiertos los orificios que permiten lo que viene siendo el paso de sangre a lo del corazón, como ya mencioné anteriormente, que es desde la llegada desde el lado derecho y la salida por el lado izquierdo. Bueno, también tenemos que el corazón presenta 2 cavidades superiores que van a ser el atrio derecho y el atrio izquierdo respectivamente. Entonces, en el interior del atrio derecho tenemos que va a tener una porción posterior lisa de pared delgada, que van a ser el seno de la vena cava, tanto superior como inferior, que es donde va a desembocar pues estas mismas venas, el seno coronario, y que va a estar transportando sangre pobre en oxígeno hacia el interior del corazón. También tenemos una pared rugosa compuesta de músculos pectinados, que se encuentran en las orejuelas, que son extensiones del atrio, que es una extensión del atrio derecho, y se va a solapar con la vena cava, con la aorta ascendente, y va a servir de apoyo. También tenemos el orificio atrioventricular derecho, a través del cual el atrio derecho va a descargar hacia el interior del ventrículo derecho sangre pobre en oxígeno que ha recibido. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a constar de músculos papilares anterior, posterior y septal. También vamos a tener el orificio de entrada de la válvula atrioventricular o tricúspide. También vamos a tener el cono arterioso, la válvula pulmonar, a través del cual sale la sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones. También vamos a tener que este va a estar formado por pequeñas elevaciones musculares irregulares, que son las trabéculas carnosas. Este va a tener una pared mucho más delgada que la del ventrículo izquierdo. Por otro lado, tenemos que el atrio izquierdo posee una porción más grande de pared lisa y una orejuela muscular más pequeña que contiene los músculos pectinados, 4 venas pulmonares que penetran por su pared posterior lisa, y una pared ligeramente más gruesa que el atrio derecho debido a la circulación sistémica, y un tabique interatrial que se inclina posteriormente y hacia la derecha. En cuanto al ventrículo izquierdo, este va a estar formado por paredes musculares de 2 a 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho. Esta va a contar con los músculos papilares anterior y posterior. Aquí también vamos a tener el orificio de entrada de la válvula atrioventricular izquierda o mitral. También vamos a tener la órtica, que es por donde va a salir la sangre rica en oxígeno hacia todo el organismo. Este también tiene una cavidad cónica mucho más larga que la del ventrículo derecho. También sus trabéculas carnosas son más delgadas y más numerosas que las del ventrículo derecho. En el corazón vamos a encontrar 4 válvulas, 2 atrioventriculares y 2 semilunares. Las atrioventriculares van a ser, en el lado derecho vamos a encontrar la válvula tricúspide, que va a tener 3 cúspides que van a estar unidas mediante cuerdas tendinosas a los músculos papilares anterior, posterior y septal. En el lado izquierdo vamos a contener la válvula mitral, que va a tener 2 cúspides unidas a los músculos papilar anterior y posterior. Las válvulas semilunares van a ser la pulmonar y la aórtica. La pulmonar va a tener 3 valvas, y a diferencia de las atrioventriculares, estas no van a estar unidas por cuerdas tendinosas. Vamos a tener la valva anterior, derecha e izquierda, y en la aórtica vamos a contener la valva derecha, izquierda y posterior. Algo a destacar de estas válvulas semilunares es que en los superior a estas vamos a encontrar, sobre todo en la seno coronario, vamos a encontrar los senos coronarios, que en el seno derecho e izquierdo vamos a tener el origen de las arterias coronarias derecha e izquierda, que lleva el mismo nombre, y esas van a ser las que van a irrigar al corazón como músculo. Ahora bien, lo que viene siendo la cavidad abdominal, esta es una cavidad continua, la cual va a continuar con lo que es la cavidad pélvica. Entonces por eso de aquí tenemos que el límite superior tenemos el diafragma torácico, mientras el límite inferior tenemos el diafragma pélvico. Una descripción clínica un poco más simple, tenemos lo que viene a ser la descripción en 4 cuadrantes. Vale, usamos lo que es el plano medio, es decir, la línea media del cuerpo, y también el plano de la media umbilical, que va a pasar a través de lo que es el ombligo. De esta forma tenemos tanto el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Continuando con la pared anterolateral del abdomen, en esta vamos a encontrar 5 músculos, 3 planos y 2 verticales. En los músculos planos vamos a encontrar el oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Por aquí podemos ver su disposición. Las fibras del oblicuo externo van a ser de superior a inferior, y este se va a originar de la cara externa de las costillas de las 5 a las 12 y se va a centrar en la línea alba. Este va a estar inervado por los nervios toracoabdominales de T7 a T11 y por el nervio subcostal. Por aquí podemos ver el músculo oblicuo interno, que se va a originar de la fascia toracoabdominal y se va a insertar en las caras internas de las costillas de la 10 a la 12 y en la línea alba. Este va a estar inervado por los nervios toracoabdominales de la T6 a la T12 y los primeros nervios lumbares. Y por aquí podemos ver el músculo transverso del abdomen, que se va a originar igualmente de la fascia toracolumbar
y se va a insertar en la línea alba. Y ese va a ser inervado igualmente por los nervios tóraco-abdominales de la T6 a la T12. La función de todos estos músculos va a ser comprimir y sostener las vísceras abdominales en el recto del abdomen, que podemos ver aquí su disposición. Se va a originar en el proceso sifoides y se va a insertar en la sínfisis del pubis. El músculo piramidal, que este va a estar ausente en el 20% de las personas y se va a originar en la pared anterolateral del abdomen y se va a insertar de igual modo en la cresta del pubis. Su función va a ser tensar la línea alba. Del músculo oblicuo externo vamos a originar una estructura anatómica súper importante, que es el ligamento inguinal, que va a ser el engrosamiento de la aponeurosis del mismo músculo. La vaina del recto del abdomen es un compartimento fibroso e incompleto. Esa vaina recta va a estar formada por las tres aponeurosис de los músculos del abdomen, en la cual la gran diferencia va a ser que el músculo oblicuo interno nos va a dar dos láminas, una que va a pasar anterior al recto del abdomen y una posterior que va a pasar posterior al recto del abdomen. Como podemos ver aquí, la vaina del abdomen va a ser superior al ombligo. Vamos a encontrar que la aponeurosis del músculo oblicuo externo se va a unir con la cara anterior del oblicuo interno y la cara posterior del oblicuo interno se va a unir con la aponeurosis del transverso del abdomen. Y posterior a la línea oblicua o inferior al ombligo vamos a encontrar que todas las aponeurosis van a pasar por delante del músculo recto del abdomen. En cuanto a la inervación anterolateral del abdomen, va a estar dada por los nervios toracoabdominales, que son los ramos anteriores de los nervios espinales, T7, T11, el nervio subcostal T12, también por los ramos terminales del nervio lumbar L1, que van a ser el nervio iliogástrico y el nervio ilioinguinal. También va a estar dado por los ramos cutáneos laterales de los nervios T7, T9. En el drenaje venoso tenemos que la piel y el tejido subcutáneo de la pared abdominal están irrigados por un intrincado plexo venoso subcutáneo que drena superiormente en la vena torácica interna, en la zona medial y también en la vena torácica lateral en la zona lateral e inferiormente por las venas epigástricas superficiales e inferior, tributarias respectivamente de las venas femoral e ilíaca externa. La irrigación de la pared anterolateral del abdomen que va a estar dado por la arteria torácica interna a través de su rama musculofrénica y epigástrica superior, también a través de la aorta por la arteria T10 y T11 y también por la arteria subcostal. También vamos a tener que estar dada por la arteria femoral a través de su rama epigástrica superficial y circunfleja superficial, también a través de la ilíaca externa a través de su rama epigástrica inferior y circunfleja profunda. Con respecto al drenaje linfático de la pared anterolateral abdominal, tenemos que los vasos linfáticos superficiales acompañan a las venas subcutáneas. Los que se encuentran por encima del plano transumbilical van a drenar principalmente en los nódulos linfáticos axilares, aunque unos pocos van a drenar en los nódulos linfáticos paraesternales. Por otro lado, los que se encuentran por debajo del plano transumbilical, principalmente los linfáticos inguinales superficiales. Y por último tenemos que los vasos linfáticos profundos acompañan a las venas profundas de la pared abdominal y drenan en los nódulos linfáticos ilíacos externos, ilíacos comunes, lumbares derechos e izquierdos.